Como anuncié hace unos minutos, la siguiente conferencia va a estar centrada en otro de los protagonistas de ese medio siglo gaditano, que al igual que Fernando Caballero Bonal, en un momento determinado deciden dejar Cádiz y probar fortuna en la capital, en Madrid. En este caso es Carlos Edmundo de Ory, y para hablarnos de él viene Jesús Fernández Palacio, a quien muchos de vosotros conocéis, como activista cultural, pero antes que activista cultural hay que reconocerlo como escritor y particularmente como poeta. Tiene una decena de poemarios, una representación de ellos está en su antología doble o con 2 ediciones, una edición aumentada, Signos y Segmentos, y su último libro de poesía que tituló Poemías en el 2012. Pero al margen de su labor como escritor, como creador y también como creador oculto, porque desde hace años va fraguando poco a poco un diario que algún día tendrá que ver la luz, porque ahí sí que cuenta mucho de la vida literaria de Cádiz, de gente que ha pasado por Cádiz y que ha tenido relación con él. Como digo, al margen de esta labor suya de creador, a Jesús hay que reconocerle el mérito de activista cultural desde principios de los años 70, cuando se embarca con Rafael de Cózar y otros amigos en la aventura, con José Ramón también, José Ramón Ripoll, en la aventura de un grupo literario que da de sí una revista Marejada. Desde entonces a esta parte, casi todas las revistas literarias que han ido apareciendo en Cádiz y en la provincia de Cádiz ha tenido de algún modo a Jesús detrás. Fin de siglo, Cádiz y Iberoamérica, Andana, y particularmente 2 revistas. Una de las grandes revistas de poesía que existe en el ámbito hispánico, Revista Atlántica de Poesía, de la que es subdirector desde hace mucho tiempo, y luego, y puesto que estamos en un seminario sobre los 50, la revista de referencia a la hora de estudiar la generación del 50, la revista Campo de Agramante, que edita desde hace años la Fundación Caballero Bonal, que está centrada en el estudio de la literatura de los años 50, que se edita de forma majestuosa, en el mejor y noble sentido de la palabra, con un papel exquisito, márgenes a color, una revista que envidia a mucha gente y de la que él es el director. Por tanto, hay que reconocerle ese mérito de labor cultural. Asimismo, es un investigador, ha investigado sobre Caballero Bonal, por seguir con esa senda de escritores del 50, publicó o reunió las prosas de Caballero Bonal en 3 volúmenes en la Diputación de Cádiz, y luego también es asesor de la Fundación. Paralelamente a su labor en la Fundación Caballero Bonal, también forma parte del Consejo de la Fundación Carlos Edmundo de Ory y por tanto conoce muy bien la obra de Carlos Edmundo de Ory, es uno de los promotores, de los responsables de que todo el legado de Ory, que estaba en Francia, esté ahora en Cádiz, o parte de él esté en Cádiz, y ha dedicado algunos trabajos a Carlos Edmundo de Ory. Él fue el responsable de la transcripción de los magníficos diarios de Carlos Edmundo de Ory desde el año 44, donde cuenta sus primeras aventuras humanas y literarias, hasta el año 2000. Él lo editó en 3 volúmenes, y él también es el responsable de un libro que Ory dejó inédito a su muerte, La memoria amorosa, y que Jesús editó en Visor. Por tanto, estamos ante un escritor, un activista cultural y un buen conocedor de la persona, como amigo de Carlos Edmundo de Ory y de la obra de Carlos Edmundo de Ory. Jesús, bienvenido a la Universidad de Cádiz. Bueno, pues muchas gracias. Creo que ha sido un acierto preparar este seminario y te felicito por ello y te agradezco que me hayas invitado a hablar de Ory. Como antes dijo mi amiga Amalia, hablar media hora sobre Fernando Quiñones, sobre Carlos Edmundo de Ory, es prácticamente imposible. Por eso, desde hace más de una semana, hemos colgado en la página virtual de la universidad para los matriculados una biografía, una sinopsis en 6 folios sobre la vida y la obra de Carlos Edmundo de Ory. Yo confío en que los participantes en este seminario lo hayan visto, lo hayan leído e incluso se lo hayan impreso, porque claro, es muy difícil resumir todo eso en una charla, que quiero hacerlo desde un tono más personal. Y por eso lo primero que he hecho es repartir por los bancos, por las mesas, una foto, que es una pintura de Rafael de Cózar-Siever, otro oriano de los grandes, con un libro indispensable en cátedra que se llama Metanoia, una edición anotada
y muy bien prologada. Y también he puesto ahí unos poemas de Ori que yo me gustaría que al termináramos con una lectura de esos 3 poemas y que lo hagáis voluntariamente. Yo sé que aquí hay gente que lee muy bien poesía y me gustaría terminar mi intervención con la lectura de esos 3 poemas. Lo mejor que se puede hacer para un escritor, aparte de hacerle una fundación, de montarle un monumento, de dedicarle una calle, es leer su obra, reeditar su obra y estudiar su obra. Y por eso quiero terminar con la lectura de esos 3 poemas. Prescindo pues de la biografía de la vida y de la obra, y si no lo han leído, pues a disposición de los interesados está aquí esto, que la universidad mismo le puede hacer una fotocopia. Sí, Jesús, como te he dicho a ti, también para que lo sepan, está este texto colgado, está el de Amalia también, y aparte está el enlace a la página web de la Fundación Exacto. Quiñones, Fundación Caballero Bonal y Fundación Ori, donde pueden encontrar sobre estos autores mucha más información. Lo único que voy a decir es que Ori nació en Cádiz, en la Alameda de Apodaca, en el número 1719, el 27 de abril de 1923, y murió en Tesig-Limón, a 15 kilómetros de Amiens, el 11 de noviembre de 2010. A los pocos meses de su muerte, y gracias a la generosa intervención del Ayuntamiento de Cádiz, se pudo trasladar su legado a la ciudad. Se ha creado la Fundación Ori, que está en la 2ª planta del Centro Reina Sofía. Allí está su legado. De esto va a hablar luego detenidamente Javier Vela, que es el gestor de programas de la Fundación, e incluso puedo decir que las cenizas de Carlos II de Ori están enterradas en la primera glorieta de la Alameda de Apodaca, esa que está más cerca de la casa donde nació y de la calle Buenos Aires, para que todo el mundo se oriente. Incluso hemos logrado que la glorieta se llame Glorieta de Carlos II de Ori, y algún día, cuando haya medios, se le erigirá una estatua de Ori sentado en un banco que ya ha realizado el escultor Luis Quintero. Dicho esto, paso a leer un texto personal que he titulado Carlos II de Ori, un trágico feliz. Es el título de mi intervención. Carlos II de Ori, al que leía, conocía, admiraba y quería desde hace más de 40 años, fue para mí, por encima de todo, un amigo. Y sobre la amistad comparto las palabras de Sócrates. Decía Sócrates: una cosa he deseado siempre. Cada hombre tiene su pasión, unos los caballos, otros los perros, otros el oro o los honores. En cuanto a mí, todas esas cosas me dejan frío. En cambio, deseo apasionadamente adquirir amigos, y un buen amigo me contentaría infinitamente más que la codorniz más linda del mundo, que el más hermoso de los gallos, o incluso, Zeus es testigo, que el mejor de los caballos o de los perros. Podéis creerme, preferiría un amigo a todos los tesoros de Darío. Cierra comillas. Insisto en esto para aclarar que mi entrañable amistad con Ori, generosamente correspondida, me impide en muchos aspectos emitir un juicio sosegado y objetivo sobre su personalidad, tan humana y poética, tan relevante y singular. Ni falta que hace, pues si he de admitir algo rotundo, eso sería que tanto su personalidad como su obra fueron determinantes en mi formación y por lo tanto en la configuración benéfica de mi personalidad. Una deuda impagable y un inmenso agradecimiento el que reconozco al buen amigo y al maestro. Tanto es así que en cuanto me enteré en la primavera de 2010 de que había enfermado gravemente, enseguida, como un impulso natural, sentí la necesidad de escribirle un poema que reflejara, por un lado, mi pesar, y por otro, el ánimo y la energía que pretendía insuflarle, haciendo partícipe de ello a otros orianos
que también lamentaron su infortunio. Un poema que, fechado el 7 de junio de 2010, dice así. Leucemia se titula el poema. Para Carlos Edmundo de Ori, il mio fratello. ¿Qué te pasa en la sangre que no tenga remedio? Me pregunto y revelo y no encuentro respuesta. ¿Qué le sobra, qué le falta o le sobra? ¿Dónde está su castigo? Esa sangre que tanto circuló por tus venas, desde aquella alameda donde estaba tu casa, donde estuvo ese padre que guiara tu mano en la rima precisa y en el verbo sonoro. ¿Qué te pasa en la sangre? Que lo siento en la mía, porque tú me enseñaste de lo malo lo bueno, de la rabia la risa, el humor la ternura. Los amigos te esperan con la sangre limpita de esa rara dolencia que quebró tu alegría. Venga ya, no te asustes, que aquí estamos nosotros, tus hermanos pequeños, con los glóbulos sanos que le falta al poeta, al querido maestro, del que tanto aprendimos en las horas confusas. Venga, sí, saca pecho, que ya suena la música de tus mágicos versos que gritamos a coro por las calles del mundo. No permita siquiera que ningún viento malo te despeine el sombrero, que el calor que nos diste se lo lleve la lluvia. Desde esta premisa, fundamental para mí, Carlos Edmundo de Ori fue sobre todo un gran poeta, hasta en los ratos más inadvertidos. Mientras vigilaba era poeta, y siempre vigilaba hasta en el sueño. Él mismo decía, nunca sueño barato. Su praxis constante resultaba extenuadora a veces, pero siempre estimulante. La disciplina y el juego, el rigor y la risa, el pensamiento serio y el pensamiento lúdico, la crisis y la reconciliación, la ética y la estética, la técnica y el llanto. En fin, todo eso coincidía en Ori de una manera coherente. En su guedeja de León Trotamundos vivió 87 años de grito y de silencio. Nació un viernes de abril a la puesta de sol. Como Venus, a quien los antiguos consagraron ese día de la semana, nació del mar, con mayúscula, en su Alameda gaditana, y allí se produjo su iniciación al genius loci, su visión de, abro comillas, de los grandes misterios genésicos y telúricos de las madres y del reino espantosamente fascinante del mar, cierra comillas, según sus confidencias epistolares. Desde entonces sus ojos cantaban, su mirada se reproducía joven encima de la rija, andaba con pasos infantiles desde entonces, siempre se rendía a la ternura, era un provocador, un matón de lo vulgar. Como buen tauro, prefería tomar el mismo tren todas las mañanas y todas las tardes. Era ordenado, perseguía a sus objetos, los palpaba en confianza, recontaba sus pertenencias, plisaba, por ejemplo, el pañuelo en su sitio y acomodaba pertinaz las gafas en su funda una y otra vez, tal vez por miedo a perderlas. Este era el poeta kantiano, de horas distribuidas, confiando en los seres totales, sin confianza en los grifos, por sus fugas. Ha sido ocioso en el alba y un trabajador noctívago. Ori decía, empecé a gritar en la noche, y la noche y yo dormimos juntos, y no dormimos nunca. Hablemos pues de la noche. Su nocturno no era la melodía dulce y apacible, pero era un perito en melodías. Hay sus versos, los recursos empleados, sus estrofas, la música de su poesía, su ritmo. Se parecía al vegetal que abre sus flores de noche. Era un animal que en la noche busca su alimento y de día se ocultaba malhumorado. El poeta vivía en la costumbre de contar el tiempo por sus noches, tan pronto dispensadoras de paz y reposo como provocadoras de seres funestos. La noche llena de bestias, decía. Como amante encantador, se acostaba con la hija del caos y con la madre del éter.
La noche, escribió Ori, es un cuarto oscurecido para los amantes, dijo William Carlos Williams. Como a los griegos, se le aparecía la noche con un velo ondeante en una mano y en la otra una antorcha. Como a los romanos, se le aparecía dormida y envuelta en un velo negro. Como a Rubens, se le figuraba con alas de murciélago y un gran manto negro sembrado de estrellas. Ori vivía la noche de múltiples formas y es en la noche cuando recibía la luz y crecía. No me resisto a reproducir otra vez más el retrato cinematográfico que una vez hice de Carlos II de Ori. A que parecía indómito como James Dean, diminuto y enérgico como Dustin Hoffman, enamorado y demente como Buster Keaton, maniático, colérico, sediento e irresistible como James Cagney, solitario e irónico e inteligente como Woody Allen, magnífico, duro, molesto y sarcástico como Humphrey Bogart, torpe, cómico y adivino como Klaus Kinski, ingenuo y lujurioso como Fatty, distinto, adusto y ocioso como Marlon Brando, inquieto, temible y doliente como Montgomery Clift. Un retrato que tal vez no deba tomarse al pie de la letra, pero que me hace recordar, salvando las distancias, aquel memorable retrato de Luis de Góngora que pintó Velázquez en 1622 por encargo de su suegro Francisco Pacheco, que era amigo del poeta. Góngora ya había cumplido 60 años y, abro comillas, debió posar ante el caballete del pintor, como describe minuciosamente Caballero Bonal en un estupendo ensayo, con la misma mezcla de impertinencia y altivez con que se enfrentó a sus detractores, que no fueron ni pocos ni irrelevantes. Cierro comillas. Recuerden el cuadro. Ahí aparece Góngora, enigmático y adusto, en un silencio desdeñoso y en una austera y fatigosa dignidad. Tiene un aire distante, ceñifruncido, huraño y escéptico, con su nariz indiscreta y autoritaria, una mirada desafiante y una sombra insolente en su boca, algo amarga, con un rictus de orgullo melancólico. Cuento esto y relaciono a Ori con Góngora porque en 2 ocasiones participé junto a él, apoyándolo y presentándolo públicamente en sendos acontecimientos en los que era oportuno establecer esa relación tan aparentemente distante en el tiempo, aunque no en el espacio. Góngora y Ori, ambos poetas y andaluces, pero no cercanos ni afines, al menos aparentemente. Estas 2 ocasiones fueron: la primera en Córdoba, el 19 de abril de 2005, cuando la Junta de Andalucía le entregó el Premio Luis de Góngora de las Letras Andaluzas, el mayor galardón literario que se concede a un poeta en nuestra comunidad autónoma. Y la segunda, cuando le presenté como pregonero en la Feria del Libro de Cádiz, el 4 de mayo de 2007, que ese año le dedicaron precisamente a don Luis de Góngora. En ambas intervenciones dije que casi 400 años después nos habíamos reunido para ser testigos de ese imprevisible encuentro entre Góngora y Ori, 2 seductores y envidiables bichos raros en la vida y en la poesía. Y elucubré seguidamente con el lujo de imaginar que el poeta cordobés, desde su peculiar retrato, había relajado el rostro y, esbozando una sonrisa, no pudo ni quiso disimular que se alegraba de que un poeta gongorino como Ori recibiera un premio como el suyo. No se extrañen, insistí entonces, que luego a la salida los veamos compartiendo sus magníficos sonetos, sus hermosas metáforas, sus atrevimientos expresivos y, cómo no, las incomprensiones y silencios que padecieron por los riesgos de su poesía. Digo, es un decir. Sí afirmaré que Ori se puede parecer a Góngora en los buenos romances y sonetos, en el rico y agudo lenguaje,
en el juego imaginativo, en los audaces equívocos metafóricos, en las aliteraciones y anfibologías, en la ironía y el humor, etc. ¿En eso se parecen y en qué no? Pues en muchos otros detalles. Por citar algunos, yo creo que Ori nunca tuvo que vender sus muebles para poder comer, como le pasó a Góngora. Ni Ori fue nunca lisonjero, como lo fueron Góngora y la mayoría de los poetas barrocos, que se prodigaban con su poesía laudatoria en adular a monarcas, validos, damas y caballeros principales del reino. El catálogo de lisonjas sería inacabable. Ahora, afortunadamente, los tiempos son distintos y uno no puede imaginarse a Ori llamándole al presidente de la Junta de Andalucía alta esperanza, gloria del Estado, como alabó Góngora al marqués de Ayamonte, o por ejemplo decirle al presidente de la Diputación, oh Mercurio del Júpiter de España, cuando le llamó Góngora, como le llamó Góngora al conde de Villamediana, y eso que tanto la Junta como la Diputación lo nombraron hijo predilecto de Andalucía y de la provincia de Cádiz. Pero Carlos, a lo más que llegó en su discurso ante el señor Chávez, fue a decirle, hombre Manolo, menos mal que te has acordado de mí. Y aún ejemplos más cercanos, pensemos en Ori lisonjeando a la alcaldesa de Cádiz. Oh, cuánta trompa en su ejemplo mudo, cuando le entregó el título de hijo predilecto de la ciudad, o haciéndole la pelota al concejal de Cultura, eres deidad armada, Marte humano, por imponer con probada sabiduría y sensibilidad la dedicatoria de dicha feria del libro en la figura de Góngora, uno de sus poetas favoritos, del concejal. Digo, es un decir. Góngora le tenía que dar coba al marqués de Siete Iglesias, al marqués de Santa Cruz, al conde de Lemos, al duque de Lerma, a quien dedicó el panegírico, al conde de Niebla, destinatario del Polifemo, y al duque de Béjar, cuya rendida dedicatoria encabeza las soledades. Pero Ori no le tuvo que dar la coba a nadie, y todo lo más se la dio de vez en cuando a su compañera, a su esposa, hoy viuda, Laura Lacheroy, para que le dejara comer huevos fritos con patata y chorizo, los churros finos de Cádiz, helados y chocolate, como fui testigo más de una vez. Es decir, lo prohibido y peligroso para su salud. Descanse en paz el querido amigo y admirado maestro. Tan gaditano como era, que siempre repetía esa conmovedora máxima de que Cádiz era el único lugar del mundo que siempre tenía presente, que nunca podía quitarse de la cabeza. Algo que nos compromete con nuestro genial paisano, cuyo mejor y debido tributo sería conocer y difundir bien su obra literaria, su original con Y poesía, sus edmundianos cuentos, su oriundo con Y diario, sus ingeniosos ensayos, sus agudos y sorprendentes aerolitos, y en fin, su interesantísimo epistolario que recorre la historia literaria española de los últimos 60 años. Ya tiene una fundación en Cádiz, como dije antes, donde ha quedado depositado, por la generosa voluntad del poeta, todo su rico legado literario, que una vez catalogado y digitalizado, que eso está en un estado avanzado, se pondrá a disposición de estudiosos y lectores. También tiene que venir aún a Cádiz su riquísimo epistolario, formado por más de 3.000 cartas. Es decir, ha regresado a su ciudad natal como él quería. Aquí descansan sus cenizas y permanecerá su espíritu, un lugar mágico del que nunca se fue del todo, donde hemos sido convocados sus hermanores, un neologismo que a él le gustaba para preservar su entrañable figura, memoria. Y hablando de memoria, no quiero dejar de hacer una última evocación de ese trágico feliz. La última vez que vi a Carlos II de Ori,
Con esta evocación ya termino. Apenas era una sombra de lo que fue. Una sombra dolorida, tosiendo, quejándose y despidiéndose. Una grave enfermedad y el cansancio de su vejez lo mantenían postrado en su casa francesa de Tessy-Grimont, cerca de Amiens, cuando fui a despedirme de él en los primeros días de octubre de 2010. Murió semanas después, en la madrugada del 11 de noviembre. Ese día se liberó al fin de su cuerpo enfermo y envejecido, con el que, según repetía, ya no se identificaba desde hacía tiempo. En aquellos días de octubre, que pasé a su lado, tristes y emocionantes, se despidió de mí haciéndome 3 encargos: que depositáramos sus cenizas en su Cádiz natal, que ayudáramos a su esposa Laura en la difícil tarea de sobrevivirlo y que me ocupara de buscar un buen editor para su libro La memoria amorosa, no sin antes revisarlo y corregirlo bien. 3 encargos que me comprometieron bien, 3 encargos que hemos podido llevar a cabo con la ayuda maravillosa de sus hermanores y de sus amigos. Evoco todo esto con emoción y sin querer ahondar más en sus cicatrices. Prefiero quedarme con los recuerdos alegres y vitales de otras visitas que hice a ese pequeño y bucólico pueblecito de Tessy-Grimont, 420 habitantes, cuando Ori todavía era un hombre entero, no una sombra, un hombre lleno de vida, imaginativo, lúdico y divertido, con el que compartir una entrañable y sugerente conversación, un paseo por la orilla del río Abre, que baña la verde campiña de aquel pueblo, o sentarnos a su mesa, suculenta y acogedora, donde entre brindis ingeniosos cantábamos, reíamos y hasta bailábamos los amigos, porque entonces sí fuimos felices de verdad. Prefiero eso que la tristeza de evocar sus últimos días de vida, recordarlo en el frondoso jardín de su casa, sentado en su banco preferido, señalándome con orgullo los altos y hermosos abedules y abetos, el haya negra y los manzanos, los avellanos y el ciruelo, el fresno y el laurel que llenaban el jardín de frutos y embriagadores aromas. Prefiero recordarlo acompañándolo por las diversas habitaciones de las 3 plantas de su casa, presentándome a sus escritores preferidos, Hölderlin, Novalis, Kafka, Artaud, Vallejo, Pierre Janjou, cuyas fotos y obras ocupaban los mejores espacios de su nutrida biblioteca, enseñándome también las obras de su padre, Eduardo de Ori, su primer maestro en la poesía, así como algunos manuscritos y cartas de Rubén Darío, Salvador Rueda y otros modernistas con los que aquel mantenía amistosas relaciones. Recuerdo sus collages y dibujos que guardaba en cuidadas carpetas, igual que sus incontables archivadores de fotos y el tesoro de su inmenso epistolario con más de 300 corresponsales y unas 3.000 cartas que resumen buena parte de la historia literaria española del último medio siglo. Prefiero esos recuerdos y otros muchos que atesoro desde hace muchos años, cuando lo conocí primero como poeta y después como persona, con motivo de una de sus visitas veraniegas al mar gaditano de su infancia. Desde entonces compartimos muchas experiencias y yo aprendí mucho de su magisterio humano y literario. Ori podía ser colérico, lo saben algunos que están aquí, desconfiado y caprichoso, podía incluso molestar y ser intolerante, pero sobre todo era un hombre de gran sensibilidad y ternura, de una imaginación portentosa y original, lúdico e insolente, crítico e insobornable, solidario, compasivo y además de todo eso, ser el gran poeta que era y que seguirá siendo para siempre en tantos y tantos poemas y libros que nos dejó, sin olvidar, por supuesto, sus formidables relatos y aerolitos, sus agudos ensayos y artículos, así como su voluminoso diario que abarca casi toda una vida. Una obra profunda, innovadora y más que suficiente
para situarlo en un lugar destacado de la literatura española del último medio siglo, cuya huella es patente en sus muchos seguidores. Encuadrada dentro del pensamiento mágico, su poesía se erige como una de las propuestas más originales, imaginativas y renovadoras de las últimas generaciones históricas. Una poesía que ha sido estudiada por prestigiosos críticos, entre otros Félix Grande, Pere Gimferrer, Rafael de Cózar, Pilar Gómez Vedate, José Manuel Polo de Bernabé y sobre todo Jaume Pons, que es autor del imprescindible y voluminoso libro La poesía de Carlos II de Ori, publicado, para el que lo quiera saber, por la Universidad de Lleida en 1998. Con el consenso garantizado, eso sí, de considerarlo un gran poeta entre los grandes, aunque no haya disfrutado en vida de todo el reconocimiento y conocimiento que merecía. La biografía de Ori no se puede, como dije antes, resumir en media hora, ni su obra. Puedo recomendar de nuevo que se lea y que dejen volar la imaginación sin prejuicios, jugando con él, jugando con su obra, jugando con sus versos y riéndose con Ori al doblar las esquinas de su vida. La vida de un trágico feliz. Como él decía, la poesía tiene que traer felicidad a la gente. Y también decía otra frase que nunca olvidaré: sé poeta un instante y hombre todos los días. De manera que yo propongo, antes de que le demos un aplauso a Ori, leer los 3 poemas que hemos repartido y que yo creo que cualquiera puede empezar cuando quiera. Por ejemplo, Olga, que tiene ahí un poema. Vaya, me tocó. Un soneto, se titula Fuego en las tripas. Dice: hago el amor con ella, y la infeliz goza de mi fenómeno y me ama, y no sabe que estoy solo en la cama, con el olor de Dios en la nariz. Saboreo tu carne de perdiz, y mi saliva blanca se derrama como un ungüento cálido de llama sobre tu abierta, negra cicatriz. Pecado y medicina es todo uno, penetrar lo divino de consumo es remover tus tripas con fervor. El cielo es gloria, y el amor es cielo, y el hombre y la mujer de pelo a pelo crean a Dios con un beso de amor. Otro poema, José Ramón. A mí me gustaba el primero, uno de mis favoritos, que no sé de memoria, pero de Eros Tremendo. En la noche del sexo busco luz y encuentro más y más oscuridad. Mi cuerpo es sacro y sacrifica edad sin tiempo sobre el tuyo, con cruz. Subo y bajo y gravito mi testuz, cae sobre el muro de tu atroz ciudad sin puertas, donde al fin me da mitad de entrada a la tiniebla un tragaluz. Mantel mi espalda cubre los panjares, mis brazos y mis piernas son a pares con los tuyos en forma de escorpión. Razón manzanas mi contacto deja y duerme como un vaso en la bandeja de tu vientre mi enorme corazón. Y yo no sé quién tiene el tercer poema. Jesús. Tú mismo, ¿no? Denise, cuando pongo mis manos de metal, mis manos primitivas sin destreza en tu pelo abundante donde empieza tu cuerpo que respira amor mortal, cuando tocan mis dedos tu total altura de los pies a la cabeza, sin que me quiebre el pulso amo la pieza maravillosa de tu ser carnal. Entonces, de quietud y roce puro tu mirada me vence llena de aguas,
y tu silencio femenino me arde. De repente la acción me transfiguro, desciendo mi contacto a tus enaguas, y te desnudo, y te amo, y se hace tarde. Bueno, pues esa es parte de la poesía de Ori, que está al alcance de cualquiera. La mejor antología es la que está en Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, Música de Lobo, realizada por el profesor Jaume Pons. Sus diarios están a un precio asequible en las librerías de Cádiz, también sus cuentos, Finada, 2 volúmenes que editó el ayuntamiento a cargo de José Manuel García Gil, y desde luego La memoria amorosa, que es el más reciente, su libro póstumo. Muchas gracias.